después de las 18 de ayer surgía y corría la información de que tras una verificación, algunas puntualizaciones fueron hechas por las verificaciones a los insumos médicos que llegaron esta semana, la semana pasada. Mariano López tiene los detalles de novedades a partir de la fecha de hoy. Mariano, contigo vamos. Hola Sol, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a vos, Alexia, a todos los televidentes. Estamos ya nosotros aquí en el Ministerio de Salud aguardando el inicio de la conferencia de prensa por parte del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Y allí, Justo Espínola les va a mostrar también a la izquierda de la tarima diferentes autoridades que se encuentran. De hecho, son los que conforman la Comisión de Control y Acompañamiento de la compra de estos insumos. Allí va subiendo, lo vemos a Carlos Arregui, están también otros referentes del Poder Ejecutivo, René Fernández, también el ex fiscal, y en minutos más entendemos que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acompañará y encabezará esta conferencia de prensa. Hay que tener en cuenta que oficialmente la cartera sanitaria, el Ministerio de Salud como tal, todavía no habló hasta ahora de un rechazo concreto de estos insumos. Lo que sí ha trascendido es el informe técnico de la regente Graciela Rodríguez, donde habla de que hay un problema con algunas mascarillas, donde se percataron de la falta de uniformidad de esas mascarillas que estaban en diferentes cajas, diferencias en el código impreso, impresión en relieve, KN95 y otras impresiones que no están realizadas de la misma forma. Hay diferencias en la textura, hay diferencias en la porosidad al tacto, según este informe técnico, por lo cual se habla del rechazo de al menos parte de estos insumos y veremos finalmente también qué pasa, porque la gran pregunta sola, Alexis, será qué va a pasar en caso de que el Ministerio de Salud rechace la totalidad de estos insumos, de que no los reciba, no los utilice. Entonces la pregunta es, ¿con qué insumos o de qué forma va a estar operando el Ministerio de Salud en los próximos días? Ven ustedes colocándose a las autoridades. Y como decíamos, es cuestión de minutos para que Julio Mazzoleni venga a oficiar esta conferencia de prensa. Ahí vemos, de hecho, hay una placa preparada, COVID-19, informe especial con fecha de hoy. Y como decíamos, hay mucha expectativa con respecto a esta conferencia de prensa, principalmente en los hospitales, porque se hablaba, y la buena noticia era que con la recepción de esos insumos allá en el Parque Sanitario de Mariano Roca Alonso, de que en un par de días más ya esos insumos podían llegar a los hospitales. Sin embargo, ahora hay toda una cuestión, por así decirlo, de incertidumbre, porque no se sabe finalmente qué pasará y si llegarán o no esos insumos a los hospitales. Nada más, Sol, Alexis, un detalle para cerrar que también quiero mencionar de lo que nos decían allá en Parque Sanitario. Decía el doctor Juan Carlos Portillo que estos insumos llegados ahora forman parte de efectivamente el combate que dará el Ministerio de Salud a la pandemia, pero que de hecho no está agotado el stock de insumos con el que cuenta luego el Ministerio de Salud. O sea, lo que decía el viceministro de Atención Integral a la Salud es que se cuentan con insumos, se cuentan con tapabocas, se cuentan con otros elementos para protección del personal, pero no en cantidad. Y es por eso que se había hecho este llamado a licitación. Así que en teoría, a la fecha, hoy, en teoría, en los hospitales no deben faltar luego estos insumos, reitero siempre según lo que decía el viceministro Portillo. Solo para cerrar, Mariano, o sea, desde Salud Pública hasta ahora no se tuvo una confirmación oficial del rechazo o no de estos insumos. Se hablaba de algunas objeciones específicas, como por ejemplo al abrir estos elementos, diferencia de tamaños específicamente. Claro. No con respecto a las especificaciones de salud, sino con... ahí va a empezar la conferencia de prensa y ahora vamos a saber precisamente cuál es la respuesta de Salud ante los insumos. Es así, vamos a esperar, vemos a Julio Mazzoleni, a Arnaldo Yucio, que juntos van llegando ya a esta conferencia de prensa donde se hará el anuncio importante que tiene que ver con los insumos. Tan esperados insumos que se han retrasado en su llegada al país, insumos que se han retrasado también en la entrega al ministerio, y ya comienza a hablar el ministro Julio Mazzoleni. Lo escuchamos. Están coordinando todos los detalles ahí, entendemos que también hará una presentación. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Hola, hola. Bueno. Ahí está. Bueno, ¿están todos listos?
¿Todos listos? Ok. Bueno. Muy buenos días. Muchas gracias a los compañeros de la prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Estamos aquí para poder hacer una rueda de prensa con ustedes respecto a información sobre el contrato de la compra por vía de excepción 36. Quería hacer una breve introducción para el público en general y tiene que ver con lo siguiente. Generalmente los llamados tienen dos etapas distintas. Por un lado, tenemos la etapa de adjudicación propiamente, que consiste del llamado, de la evaluación y la adjudicación. Esa es una etapa que está en proceso de investigación en este momento por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y por el propio Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, tenemos la segunda etapa, que es la ejecución del contrato. La ejecución del contrato tiene derechos y obligaciones por parte del Ministerio de Salud Pública y también por las empresas que están ligadas por ese contrato al Ministerio de Salud. Estas obligaciones incluyen, entre otras cosas, respetar los plazos que están determinados en la ley y en el propio contrato. Se tiene que garantizar el debido proceso y esto es fundamental en el sentido de precautelar también que el Ministerio de Salud Pública pueda, entre otras cosas, si fuera necesario, ejecutar la póliza y cualquier otra garantía que se necesite en ese sentido. Entonces, me parece pertinente, más allá de que muchas veces desde la ciudadanía o de la prensa en general haya una cierta ansiedad por unas resoluciones, es importante destacar que debemos, siempre bajo todos los conceptos, estar circunscritos a lo que marca la ley y, como decía, el propio contrato. En ese sentido, algunas precisiones que queremos hacer en este momento. El Ministerio de Salud Pública en este momento está en proceso de verificación dentro de la segunda etapa, que es la ejecución del contrato. Este proceso de verificación aún no ha finalizado, pero hay algunas decisiones que ya han sido tomadas. Entre estas decisiones están las que pueden ver aquí. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas, como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total a los ítems que están comprendidos dentro de esta compra por vía de la excepción. También creo que es importante para la ciudadanía entender que este proceso de compra no es el único destinado al aprovisionamiento del Ministerio de Salud Pública. Tenemos varios otros llamados y quisiera señalar como a modo de ejemplo, tenemos estas casi 200 camas en este momento ya distribuidas en el sistema o a punto de ser entregadas, como estas 40 camas eléctricas. A esto hay que sumarle las 270 aproximadamente que se encuentran en los hospitales de contingencia. Tenemos además al menos 4 llamados en este momento que están en distintas etapas, 2 de ellas en adjudicación y 2 en evaluación, que van a proveernos, entre otras cosas, un número total de 20 millones de mascarillas quirúrgicas, más de 2 millones de mascarillas N95 y 100.000 trajes de protección biológica. Entonces, es importante, naturalmente, todos queremos tener esto cuanto antes, pero estos procesos están actualmente en plena vigencia y, como dije, 2 de ellos ya en etapa de adjudicación para poder ofrecerlos rápidamente a la ciudadanía. Seguimos sumando opciones. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también ya tiene lista la tienda virtual. Eso en los próximos días ya va a estar efectiva para este fin de semana. Tenemos también, y en esto quiero hacer especial hincapié porque me parece realmente algo de enorme valía,
la capacidad de la industria nacional de reconvertirse. Hace poco más de 2 meses, cuando se daba el primer caso en el país, no teníamos capacidad instalada desde la industria textil o de la industria metalúrgica para producir las camas que necesitamos o para producir distintos insumos necesarios para los equipos de protección individual. En esta semana se ha dado, o la semana pasada mejor, una reunión con el sector metalúrgico donde se ha mostrado el primer prototipo y ya están en etapa de producción. También hoy vamos a tener otra reunión con el sector textil, donde ellos ya han hecho todos los esfuerzos, incluso a nivel internacional, para poder certificar materiales de moda, poder hacer los equipos o parte de los equipos de protección individual con las especificaciones técnicas determinadas. Así que, al menos de mi parte, eso por ahora. Le voy a ceder la palabra aquí al ministro Yussi. Muchas gracias. Creo que estamos en distancia, ministro. Ahora podemos sacárnoslo. Bueno, gracias, ministro. La comisión ha recibido una serie de, a partir de su conformación, una serie de procesos que están en plena etapa de licitación, ¿verdad? Hemos acompañado y revisado los antecedentes de la última entrega de carga de insumos realizado en el parque sanitario, no así la recepción de la misma, ¿verdad? Antes que acompañar nuestra presencia allí fue más bien la de observadores. Toda la comisión estuvo presente y pudo visualizar la manera en que se incorporaban en el parque sanitario esos insumos, ¿verdad? También, como parte del trabajo, hemos realizado con el Ministerio de Salud un listado de observaciones que consideramos configuraría el incumplimiento de algunas cláusulas del contrato. Por eso es que, aparte de una interlocución permanente con el ministro, a partir de la fecha de ejecución del decreto, permanentemente hemos tomado y motivado decisiones con el ministro Mazzoleni, ¿verdad? Comparto un poco algunas sugerencias de la comisión en base a algunos ítems que justamente hizo mención el señor ministro, ¿verdad? En el primer caso, sugerimos la rescisión parcial del contrato en lo referente a las camas y los protectores oculares. Sí tenemos ciertas objeciones en cuanto a otros ítems, ¿verdad? Como ser las mascarillas K95, ¿verdad? Habíamos acompañado y visualizado la entrega y no así la recepción de los mismos en el parque sanitario. Observamos que llegaron de origen, ¿verdad? En el vuelo, en el transporte aéreo, 3 tipos de cajas, todas mascarillas genéricas, KN95 sin marca. Eso se encuentra plasmado en un acta de verificación preliminar que la Dirección General de Aduanas elaboró en su momento, y justamente el problema relacionado a esas mascarillas es que cuando son presentados en el parque sanitario, todas las mascarillas N95 venían con la marca, ¿verdad? A los efectos de su individualización y cumplir supuestamente con el contrato con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hemos solicitado o estamos solicitando la aclaración justamente a los responsables de esa carga,
a los representantes de la empresa y tenemos entendido que el Ministerio va a establecer un plazo para que respondan, ¿verdad? En cuanto a los trajes de protección, también objetamos por cuestiones documentales y por marca, ¿verdad? Todos los trajes de bioseguridad ingresaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi sin marca. Sin embargo, fueron presentados en el parque sanitario del Ministerio de Salud ya con la marca HK, que era parte del contrato. Entonces, esa es un elemento que tenemos como parte de la objeción. Aparte, esos trajes de bioseguridad no cuentan a la fecha, a pesar de que fueron presentando documentaciones en Dinavisa, no cuentan a la fecha con el registro sanitario pertinente. Lo mismo hemos detectado en cuanto al protector facial, al ítem referente al protector facial, que si bien no requiere registro sanitario, tampoco tenía marca al momento de su ingreso en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, cuando fue presentado en el parque sanitario, aquellos ya presentaban una marca específica, ¿verdad? Respecto a las mascarillas quirúrgicas y protectores quirúrgicas, hemos coincidido con el Ministerio en la recepción de los mismos, ¿verdad? Ponemos entonces a consideración del Ministerio estas observaciones. Esperemos sean prontamente contar con las respuestas pertinentes de los responsables de la empresa en el menor tiempo posible. Aparte, estamos comunicando también a los medios y a través de ustedes a la ciudadanía que hay otros 26 procesos, aparte de que están siendo analizados por la comisión, y en la semana, si no mañana, vamos a estar presentando seguramente ya un resumen de las recomendaciones en cada una de esas licitaciones. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia. A partir de este momento se abre la ronda de preguntas y solicitamos a los medios puedan realizar hasta 2 consultas por turno y en todo caso hacer una fila y volver a consultar posteriormente después de cerrar el círculo. Buen día, ministro. Lo que ya aceptaron las mascarillas quirúrgicas y los protectores faciales, el ministro Mazzoleni, ¿cuánto representa del total del contrato? 85.000 millones era originalmente el contrato. ¿Cuánto en términos monetarios significa esto que están aceptando y cuánto significa lo que están revisando, las N95 y también los equipos de bioseguridad? Sí, tendría que hacerte esa precisión, Rocío. Basado en el contrato, no tengo a mano, ¿verdad? Sí puedo decirte que aproximadamente es un 30% de la dotación total. El número total de mascarillas quirúrgicas es de 6 millones. 6 millones es la provisión que debe hacerse y esto está alrededor del 30% de la provisión que tiene que hacerse. Pero no puedo hacerte, aunque es fácilmente calculable y podemos trasladar después el dato a los compañeros de la prensa. Es fácilmente calculable cuánto representa del monto total del contrato. Ministro, el señor Yucio recién hacía referencia a que el problema de las mascarillas venían con marca ya en parque sanitario al momento de la recepción, pero se percataron de que las mascarillas que habían llegado eran diferentes. Es decir, quisieron, por así decirlo, maquillar un poco para poder igual... que el Ministerio de Salud igual reciba esas mascarillas que no correspondían. Sí, yo no quiero anticiparme a eso. Se va a hacer la consulta por escrito como corresponde y de acuerdo a los presupuestos de la ley de los procedimientos normales. Lo que podemos decir es sí, que hay que responder a las objeciones que ha planteado la comisión liderada por el ministro Yucio. Ministro, en concreto, ¿qué acciones penales se analizan en caso de que se compruebe este incumplimiento, atendiendo a que ya hay un informe de Contraloría que reveló una serie de informes en esta situación, tanto contra la empresa y contra posibles funcionarios del Ministerio Público que estén salpicados en posibles irregularidades?
Sí, bueno, en el caso de la Contraloría, digamos, hay objeciones que han sido levantadas y que han sido respondidas por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Una vez que tengamos esas precisiones, se verá o no si corresponde entablar alguna acción, ¿verdad? Creo que en este momento es prematuro hablar de ello todavía. Ministro, si puede ser puntual acerca de estas mascarillas que recibieron. Hablaban del logotipo de las cajas, hablaba también un poco de la porosidad que representa cada mascarilla. ¿En qué afectaría eso? Porque dentro de esta delgada línea entre el problema y la solución que hoy se está planteando, si tenemos la capacidad hoy de afrontar esta segunda fase de la cuarentena con estos insumos faltantes. Sí, bueno, en el caso de las mascarillas KN95 estamos hablando en términos sencillos, primero de una cuestión que hay que ver documental y de marca. En términos de especificaciones técnicas, digamos, en principio la evaluación que hace la Dirección de Insumos Estratégicos no detecta ningún problema con ellas, o sea, todas ellas tienen las especificaciones técnicas y son seguras. El problema es que son distintas, ¿verdad? Entonces esa es una objeción que tendrá que levantar la empresa y estará en el campo de ellas prontamente cuando le hagamos el requerimiento por escrito, ¿verdad? Como corresponde. Ministro... Disculpe, quería complementar nomás. Y como les mostré, tenemos varios llamados en este momento. Incluso vuelvo a invitarle a cualquier ciudadano y a ustedes también de la prensa a entrar en el tablero del Ministerio de Salud Pública, donde van a ver no solamente lo que está viniendo, como les mostré en esta breve presentación, sino lo que ya fue distribuido, ¿verdad? En el caso de mascarillas quirúrgicas estamos hablando de más de 2 millones de mascarillas distribuidas, y en el caso de las N95 más de 100.000 en este momento, ¿verdad? Y muchos llamados que están en pleno curso y que van a poder provisionarnos de estos insumos críticos a partir de distintas fuentes, que es justamente lo que quiero enfatizar. Con respecto a una de las observaciones de la Contraloría, que decía que se hizo la adjudicación sin el registro sanitario, esto les llamó la atención porque siempre en las licitaciones este es un requisito primordial y no así en este caso, cuando habían incluso otros laboratorios que podían también proveer al Estado de estos materiales. Y por otro lado, ¿por qué se tardó tanto en emitir la orden de compra? Ahí está, precisamente esa es la premisa incorrecta. En el momento en que se hizo la compra por vía de la excepción, el problema era que ni siquiera las empresas que tenían contrato abierto estaban en condiciones de proveer la cantidad que necesitábamos, ¿verdad? Para darle una idea al público, el requerimiento habitual de las mascarillas quirúrgicas es más o menos de 70.000 por mes. En este momento el requerimiento mensual es de 700.000 más o menos en promedio. Entonces ese es el problema precisamente. No, había cotizaciones, pero nadie podía proveer en la cantidad o en el plazo que necesitábamos, ¿verdad? O simplemente no había un interés en los precios de referencia del momento del Ministerio de Salud Pública. Por eso siempre en la línea de tiempo hago referencia a los 3 llamados que han sido declarados desiertos antes de este llamado de CBE, de compra por vía de la excepción. Ministro, ¿qué tanto es el tiempo que se necesita para subsanar esa cuestión de marcas? Porque ellos son términos que dijo el propio abogado de las 2 firmas, ¿verdad? Sí. No es un desfile de modas. Con tal que estas cumplan con las especificaciones técnicas, se pueden utilizar. Entonces, ¿qué tan subsanable y en qué tan corto tiempo se puede hacer eso? Claro, por eso decía al comienzo que nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones y existe un marco normativo al que nosotros tenemos que apegarnos estrictamente, ¿verdad? Por eso también hacía la salvedad, por lo menos desde la perspectiva de salud, y naturalmente vamos a consolidar todas las objeciones que han sido planteadas. Hacía especial hincapié en lo que tiene que ver las especificaciones técnicas y las documentaciones. Las 2 cosas son absolutamente necesarias, y también quiero hacer referencia a que estamos en un momento en que hay un canal verde de registro sanitario precisamente para estos insumos críticos, porque a nivel mundial hay problemas con la provisión de los mismos, ¿no?
para entender lo que pasa con estas mascarillas que están en revisión, ministro. Hablamos, usted decía mascarillas N95, en realidad son KN95 las mascarillas que están en revisión en estos momentos. En publicaciones internacionales también médicos nos decían que estas mascarillas tienen sus cuestionamientos porque no cumplen con el propósito principal, que es evitar la filtración de partículas de ciertos virus, especialmente los de COVID-19, por un lado. Y por otro lado, para aclarar, pusieron mascarillas sin la identificación de que sean KN95 dentro de cajas que dicen N95 solamente. Sí, bueno, hay una discrepancia de repente entre las cajas, digamos, y tres tipos de máscaras diferentes por textura, por tamaño, lo que no quiere decir que no tengan las especificaciones necesarias. El 95 hace alusión a un 95% de capacidad de filtración y algunas otras características que debe tener la mascarilla, ¿verdad? Y es una marca en particular, la 95, la N95. Estas reúnen los requisitos y las especificaciones técnicas en principio. Lo que estamos trazando es el problema documental, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo. Y también esta particularidad de que se observan tres máscaras distintas todavía dentro del marco de las especificaciones técnicas requeridas, pero con diferencias en textura y tamaño. Entonces eso es lo que genera, digamos, una objeción en particular que seguramente tendrá que investigarse o tendrá que responderse por la empresa, y a partir de ahí veremos. Lo que decían de estas KN95 que tenían una normativa que mide su calidad del año 2006, que ya está desfasada, porque tenía que ser del año 2019 también ya. ¿Eso tiene también es del año 2006 la identificación? Tendríamos que ver eso con la Dirección de Vigilancia Sanitaria, pero la investigación, el uso de estas mascarillas de especificaciones son las que se usan en prácticamente todo el mundo en este momento, ¿verdad? Sobre el punto de la mascarilla también, ministro, específicamente sobre las normas que estaba mencionando aquí la compañera que pasó anteriormente. En el pliego claramente pedía que tenía que corresponder a las normas americanas y europeas, que son la NIOSH y la otra es la EN 149. Sin embargo, esta partida no corresponde a esta norma, o sea, no fueron confeccionadas según esta norma, y eso en realidad atenta gravemente contra nuestros médicos y nuestras enfermeras que van a estar recibiendo estas mascarillas, ya que tengo entendido que técnicamente estas mascarillas no contienen o no protegen contra el coronavirus, razón por la cual también en países de la Unión Europea la misma fue rechazada, o sea, con la misma normativa. Acá no importa el color ni el tamaño de la mascarilla, sino que la normativa con la cual fue hecha. Básicamente va por ahí si se tuvo en cuenta esto a la hora de la evaluación y la adjudicación, y también si las empresas presentaron una muestra de esto y si esa muestra fue evaluada, señor ministro. Sí, bueno, en primer lugar, esa es una presunción suya que respeto. No obstante, lo que le estoy diciendo es las entidades que son técnicas, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, la Dirección de Insumos Estratégicos, que es la que tiene que valorar esto, se expide en el sentido de que tiene las especificaciones técnicas correspondientes. Ministro, si existe esa diferencia en cuestiones técnicas, jurídicamente, ¿cuándo van a resolver? Y si es que no se cumplió inicialmente con la base y el pliego correspondiente, entonces ¿por qué continuar con el proceso? Bueno, eso es lo que tiene que analizarse precisamente, si se cumplió o no, y justamente en esta etapa tiene que hacerse de manera estricta en base al contrato. Pero eso se tiene que definir justamente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de las presunciones o las especulaciones. Se tiene que dar y se van a dar los plazos correspondientes. El proceso de verificación en sí, en base al gran tamaño de las muestras que estamos evaluando, demoró un tanto, pero no creo que demore más de 24 o 48 horas. Habitualmente el plazo en el que tiene que expedirse una vez que remitamos eso a las empresas es habitualmente de 24 horas respecto a las objeciones o a las preguntas que tenga la convocante. Justamente, ministro, sobre los procesos de verificación, en la ley se habla de una verificación previa por parte de Dinavisa. ¿Esa verificación se tenía que hacer en origen con alguna muestra tenida en cuenta o recién una vez ingresado aquí en nuestro país? Bueno, tenemos problemas prácticos que tienen que ver con la situación extraordinaria que venimos, ¿verdad? Y justamente por eso hablé de canales rápidos que tenemos en vigilancia sanitaria para hacer frente a un problema de insumos
que es mundial. Y los problemas de calidad a nivel de insumos se han dado en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Incluso sabemos que, por ejemplo, en Alemania ha devuelto 11 millones de mascarillas, o sabemos que España devolvió 800.000 test rápidos, ¿verdad? Entonces, ese proceso se lleva adelante, pero muchos de estos insumos se tienen que conseguir y a veces se acopian en distintas partes de China. Y cuando llegan al país, es ahí cuando podemos hacer eso. Los canales y la situación que vivimos es absolutamente extraordinaria. Te quiero plantear esta pregunta, ministro, de una manera así bien sencilla, porque en la calle la percepción y lo que la gente de repente está diciendo es como que ya se está enojando. Y por Shima lo mitad o Mojaruma, si recuerda el tema este de que se está extendiendo, se alarga. ¿A partir de qué momento, ministro, se va a hablar de rescisión parcial definitivamente o de la multa ya a la empresa para que también la gente pueda tener una especie de tranquilidad de ese lado? Es precisamente lo que les mostraba. O sea, aquí estamos hablando ya, con las decisiones tomadas, estamos hablando de una rescisión parcial, ¿verdad? Y ya hemos aceptado otros ítems. Entonces, desde el momento que se aceptó algunos y se rechazaron otros, estamos hablando de una rescisión parcial. Ya no podemos hablar de una rescisión total, ¿verdad? Eso es por un lado. Los plazos que tienen que ver con las multas siguen corriendo y se van a calcular. Y como mencionaba antes, por eso quise hacerlo de manera introductoria, yo entiendo que puede haber una cierta ansiedad de la gente, que puede también una definición. Nosotros también compartimos eso de algún modo, pero estamos absolutamente obligados a ejecutar el contrato de la manera correcta. No solo porque así debe ser según la normativa, sino que de no hacerlo exponemos al Ministerio a tener algún tipo de daño o incluso a no poder ejecutar la póliza en caso de que fuera necesario. Por eso es que enfatizo mucho eso. Puede no ser muy popular, pero es exactamente lo que hay que hacer, y en el mediano y largo plazo es lo que la ciudadanía me va a exigir a mí. Con respecto a eso, ministro, desde el principio de la cuarentena se habló de que estos insumos eran estratégicos, que eran sumamente necesarios para empezar a liberar la economía. Sin embargo, vemos que avanza la cuarentena inteligente y se siguen dando este tipo de hechos. ¿Existe algún plan B por parte del gobierno para proveer estos insumos? Sí, justamente mi intención era justamente mostrarle a la gente esa instalación de que es la única fuente, no es correcta. Justamente el Ministerio debe diversificar sus llamados a los efectos de no depender de algún llamado en particular. De hecho, muchos problemas han tenido los países en términos de producción, de logística e incluso de confiscación en determinado momento. Y por eso les mostraba, hice alusión a al menos 4 llamados que están muy avanzados que nos van a poder proveer eso. De hecho, ya hemos proveído muchos de estos ítems a través de varios cooperantes, por ejemplo la Itaipú Binacional, Taiwán, el CAF, una serie de otros. Les hablé incluso de la distribución de más de 2 millones de mascarillas a nivel país. O sea, tenemos una provisión y por supuesto que esta no es la única. Ministro, ¿podría primero, respecto a la cuarentena inteligente, se está hablando de adelantar, se habla de misas, de apertura de shoppings, si eso está confirmado ya para la próxima etapa, para la fase 2, ¿cómo se hará si esto está confirmado? Y lo otro respecto a este proceso, ¿habrá finalmente sanción a esta empresa? Usted habló ya de multas, ¿de cuánto es? ¿Y qué porcentaje de los insumos fueron rechazados y qué porcentaje fueron aceptados? Sí, bueno, las multas están previstas en el contrato, ¿verdad? Están definidas en base a los días que corren, se dan al final del proceso, así que eso está absolutamente previsto y todos los plazos administrativos corren, ¿verdad? En cuanto a la cuarentena inteligente, estamos en pleno proceso de análisis de los indicadores. También estamos compartiendo con nuestros demás colegas del gabinete lo que tiene que ver con distintas propuestas, intercambiando opiniones. Un concepto, no quiero adelantar ninguna medida en particular, pero sí me gustaría transmitir un concepto a la gente que es muy importante. La cuarentena inteligente y sus distintas etapas tienen conceptos que se aplican en cada fase. No se adelanta ningún sector económico si es que ese sector económico no se puede adaptar a los principios de cada fase. Eso quiero dejar bien claro. O sea, no es que nosotros le vamos a dar lugar a uno u otro
en base al pedido o en base al mejor protocolo. Tienen que adaptarse a los conceptos que tenemos en cada fase. De la cuarentena estricta a la libertad total hay una tonalidad de distintas fases que vamos a ir recorriendo, si Dios quiere, toda vez que no tengamos un retroceso en los indicadores de la epidemia. Entonces, en este momento estamos valorando muchas posibilidades. El principal que estamos valorando es la apertura de los comercios, ¿verdad? Ese es el principio general al cual vamos a estar introduciendo si es que los indicadores siguen bien. Ministro, con respecto a los 17.000 millones que se pagó de anticipo en este contrato en particular, ¿qué acciones se va a tomar en base a eso, atendiendo a que esa primera parte, de hecho, el correspondiente al anticipo fue la que se rechazó totalmente? Claro, culminado todos los procesos que estábamos hablando de verificación, y justamente vuelvo a enfatizar la necesidad de enmarcarnos en lo que tiene que ver con el contrato para poder garantizar en caso de que fuera necesario la póliza, ¿verdad? También veremos, ya hemos mencionado al menos 2 ítems que fueron aceptados por el Ministerio de Salud Pública. También hay que hacer un poquito el costeo de eso. Es muy probable que estemos acercándonos a ese monto, pero en cualquier caso, vuelvo a decir, tenemos que apegarnos a la normativa de modo a asegurar la situación de que en caso de que fuera necesario tengamos los procesos necesarios para poder recuperar ese dinero, ¿verdad? Para el ministro Yucio, con respecto a estos equipamientos, insumos en realidad que llegaron sin marca al aeropuerto Silvio Pettirossi y que aparecieron después en marca en el parque sanitario. Esto atendiendo a que la cuestión de la marca no es solamente una cuestión de garantía, o sea, no es moda, sino es garantía. Y por otro lado también hay cuestiones legales. El uso de una marca representa una cuestión legal que podría representar problemas. ¿Fue realmente así? ¿Llegaron sin marca y aparecieron después mágicamente, ministro? Sí, hemos podido comprobar a partir de un informe que solicitamos a la Dirección General de Aduanas, en donde remitieron no solamente el acta de verificación previa, sino también las muestras de cada uno de los insumos, ¿verdad? Y de allí es donde partimos y detectamos de que vinieron importadas 3 marcas, 3 producciones de mascarillas KN95 sin marca. O sea, eso está perfectamente comprobado, a pesar de que en el mismo contrato la misma oferente mencionaba de que se comprometía a la provisión de este tipo de mascarillas, pero de la marca HK, ¿verdad? Esa es eso en cuanto a la mascarilla, y lo mismo ocurre en cuanto a los trajes de bioseguridad. Ministro Mazzoleni, ¿cómo afecta este cargamento fallido o el rechazo parcial a los centros de contingencia que tenemos en Itagua, aquí en Asunción? ¿Cómo están equipados estos ahora en cuanto a mascarillas y también a las camillas, ya que se tenía en cuenta utilizar gran parte de este lote para equipar estos centros? Sí, bueno, la distribución continúa. Como les decía, les invito a ver el tablero del Ministerio de Salud Pública, donde hay un banner específico de equipos de protección individual, y todas las distintas fuentes que nos proveen de los distintos ítems de equipo de protección individual se distribuyen de manera ininterrumpida. Lo pueden tener por región, por hospital, entonces para poder tener la distribución específica. Y vuelvo a decir, para tranquilidad de la gente, tenemos otros procesos. Además, en gran medida, aquí tenemos hay 2 ítems que ya fueron aceptados y estamos en evaluación de otros 2 que, como mencioné, ojalá se pueda llevar adelante, pero nos vamos a pegar a la normativa. O sea, hay distintas fuentes de provisionamiento, ¿verdad? Es decir, que están listos estos centros para recibir a los pacientes en caso de ser necesario. ¿Ya están equipados ahora? Sí, están equipados hace rato los equipos de protección, también los hospitales del área metropolitana con sus áreas de contingencia, tienen sus flujos y circuitos apegados. La mayoría de los ciudadanos, si recorren hospitales del área metropolitana, van a ver que tienen los containers o carpas precisamente para poder hacer una evaluación diferenciada de los pacientes con síntomas respiratorios. Ministro, se le escucha muy prudente a la hora de hablar acerca de lo jurídico, capaz no sea su área, me imagino que hay gente que ya está trabajando, pero hoy usted se da cuenta, ministro,
el respeto que se ganó usted, hasta el cariño diría yo por parte de la ciudadanía, ¿qué hoy le dice usted a esa ciudadanía que se siente un poco defraudado con lo que está aconteciendo? Los insumos que nos llegan, esta serie de irregularidades que se está viendo en el entorno de las compras. Ahora, ¿qué es el mensaje puntual que usted le da a la ciudadanía de detectar algo irregular dentro de su administración? Yo creo que el sentido común marca lo siguiente. Por un lado, que todos los procesos de investigación se han dado adelante. Si nosotros no teníamos un interés que no fuera estrictamente el de transparencia, podríamos haber tomado pasos muy distintos a los efectos de poder aprovisionarnos, ¿verdad? Entonces, mi posición como autoridad máxima aquí en el Ministerio de Salud y como administrador de gastos también, me exige, por un lado, buscar lo que es necesario para el país, para el Ministerio de Salud, pero por otro lado también me exige apegarme estrictamente a la normativa. Y si bien es cierto que naturalmente mi formación no es jurídica, estoy asesorado y me enmarco estrictamente dentro de ese lugar. Lo que quiero que la gente entienda y que yo tomo realmente con enorme aprecio el cariño que expresa la ciudadanía, pero siempre digo que es un contrato y no es un cheque en blanco. Entonces, yo me comporto de la manera que está en los mejores intereses de la nación. Eso en ocasiones puede exigir que yo tome medidas antipopulares, puede exigir que tome medidas que no sean entendibles del todo o que no parezcan de sentido común, pero sin duda son las que debe tomar una persona que está en mi posición. Para el ministro Yucio, para entender un poco, al hacer la verificación, como ya había explicado, varios de los materiales no contaban con marca, posteriormente aparecieron con marca a la hora de entregar a Salud. Sí. ¿Esto podría tratarse de mala fe por parte de estas empresas y qué acciones legales se tomarían al respecto? Si las empresas no llegasen a levantar esas objeciones, desde nuestro punto de vista podrían ser causales de incumplimiento de contrato también, ¿verdad? Pero en cuanto a sería una especie de falsificación, ya que se le pone una marca que no corresponde a eso, precisamente me refiero. Y eso tendremos que evaluar, ya oportunamente lo haremos si es que se da esa situación, ¿verdad? Pero en este momento estaríamos operando sobre conjeturas que pueden ser eventualmente levantadas por la empresa, ¿verdad? Si no lo hacen, sí, yo creo que están en problemas. Para el ministro Mazzoleni, por favor. Ministro, ¿cómo quedó esa licitación convocada el 6 de abril donde participaron alrededor de 25 empresas? Mi primera consulta, por favor. Sí, esa es la compra por vía de la excepción 39. En este momento está en fase de adjudicación. Algunos ítems fueron adjudicados. Existen otros que por una cuestión ya sea de precios por encima de fuera de referencia u otras razones no fueron adjudicados, pero sí están en esa fase en este momento. La segunda consulta, ¿qué participación tuvieron en esta compra Raúl Silva, Beto Melgarejo, y si es verdad que se hicieron lobby a favor de la empresa de los hermanos Ferreira? Bueno, yo no puedo afirmar ni descartar nada en ese sentido. Lo que puedo decirles es que yo sí he tenido en algún momento una reunión inicial con el director entonces de la DINAC, también con otros empresarios representantes de distintas cámaras, a objeto precisamente de plantearle la situación delicada en la que estábamos a nivel mundial para la provisión de medicamentos. El resto, nuestro contrato es con estas dos empresas que se dio en esta compra en particular, y ya cómo se comporte esa empresa o qué insumos traiga no está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Ministro, le insisto sobre las mascarillas KN95. En la nota que se había filtrado ayer, que está firmada por la señora Norma Graciela Rodríguez, ya lo escuché al ministro Yucio diciendo también que no admiten que es oficial esta nota.
Sin embargo, allí se establecen cuestiones así bastante específicas y detalladas. Dicen que tienen impresos este código que dice GB2626-2006, que es lo que indicaría que no son aptas para el coronavirus, estas mascarillas, que no tienen los filtros adecuados que deberían regirse por normas que ya son del año 2019. Imagino que ustedes ya tuvieron conocimiento de la existencia de esta nota, ese detalle, para tener la certeza. ¿Vieron o no que estas mascarillas tienen ese código GB2626 del año 2006? Y esto sería causal de que rechacen esas mascarillas al concretar que tienen impreso ya sea en la mascarilla o en las cajas de esos códigos. No puedo adelantarme a eso porque a mí no me consta en particular. No he visto ese documento personalmente que se ha dado a conocer en la prensa. Lo que sí puedo decirles es que en reunión con el director de insumos, con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, no tenemos en este momento, nuestra presunción al menos es que las mascarillas reúnen las especificaciones técnicas. Sí, para el ministro Yucio, si tiene conocimiento de alguna autoridad política, porque se publicó y se rechazó esa versión, ya que es conocido que en estos casos o de repente estén involucradas autoridades políticas, congresistas o de cualquier otro poder. Por lo menos en lo que respecta a la intervención de la comisión y a sus integrantes, no hemos recibido absolutamente ningún tipo de presión, llamada o sugerencias de ningún tipo de autoridad. Nuestra intervención ahora son absolutamente dentro del marco de la legalidad y observadas dentro y puntualmente del pliego de bases y condiciones y el contrato. Para usted, ministro Yucio, usted que es un ente contralor supervisor en este momento, ¿cree usted que esta empresa sigue gozando de la confianza del Estado, que estas empresas pueden seguir siendo proveedoras? Puntualmente esa consulta. Bueno, es una apreciación que adelantaría una posición en el supuesto hipotético caso de que no levanten esas observaciones. Yo me remitiría a contestar y a responder esa pregunta en ese momento. O sea, el Ministerio de Salud va a imponer un plazo y si no levanta en ese plazo, sí yo le respondería y también se estaría evaluando algún tipo de responsabilidad jurídica sobre la base del incumplimiento, ¿verdad? Sí, para el doctor Mazzoleni, volviendo al punto de las mascarillas, porque creo que no quedó bien claro, en el pliego de bases y condiciones dice mascarilla N95 o superior, mascarilla N95 o superior conforme NIOSH de Estados Unidos o, según la Unión Europea, la EN 149. Quedó claro que estas mascarillas no responden a esas normas. Por lo tanto, se consideró la posibilidad de ni siquiera recibirlas. O sea, tengo entendido que en el pliego de bases y condiciones también menciona esa cuestión de taxativamente de que si no cumplen con estas condiciones técnicas exigidas deben ser rechazadas. Okay. Sí responden. En cualquier caso, creo que sería interesante trasladar un poco a los organismos técnicos para tener una respuesta, si se quiere, un poco más precisa y elaborada, ¿verdad? Pero precisamente sí, el reporte que yo tengo es que sí responden, ¿no? Ministro, sobre esta nueva adjudicación que mencionó que se está viendo, creo que son 25 empresas, ¿para cuándo pretenden llegar? Bueno, de esta manera tenemos la aclaración, la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a los insumos. Y en instantes vamos con el resumen de todo eso, pero este es un momento